So we talk a lot about the fact Así que hemos estado hablando mucho acerca de that to be a Christian que para ser cristiano, that is pleasing in God's sight, we must keep His commandments. que sea agradable a los ojos de Dios, debemos de guardar sus mandamientos. And this is very clear from the words of Jesus, Y esto es muy claro de las palabras de Jesús. because in John 14:15 He said, if you love me, keep my commandments. En Juan 14:15 Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. So that implies that people are not automatically saved when they come to the Lord. They are saved, Así que eso implica que las personas no son salvas automáticamente cuando llegan al Señor, but they have to walk out their faith sino que tienen que trabajar en su fe and their life in God until they go to meet the Lord. y en su vida con Dios antes de conocer al Señor. 1 Peter 2:21, for even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, Who did no sin, neither was guile found in his mouth. el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judges righteously. quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. So if people truly believe the Bible, Entonces, si las personas verdaderamente creen en la Biblia, like most say that they do, como muchos dicen que lo then hacen, they will know that there are laws and commandments within the kingdom of the Lord that we must keep. entonces sabrían y conocerían que hay leyes y mandamientos dentro del reino de Dios que debemos de guardar. Now Jesus himself said that he did not come to earth Ahora, Jesucristo en sí mismo dijo que Él no vino a la tierra to abolish the commandments of God, para abolir los mandamientos de Dios, but he came so that the righteousness of God sino que vino para que la justicia de Dios could be established in our lives. fuera establecida en nuestras vidas. And the way that happens is by us learning to walk in the footsteps of Jesus, Y la manera en la que eso sucede es cuando nosotros aprendemos a caminar en los pasos de Jesús, by keeping the commandments that are written in his word. al guardar los mandamientos que están en su palabra. So let's start reading some about this in Exodus chapter 20. Así que vamos a empezar a leer en Éxodo capítulo 20. It says in verse 1, and God spoke all these words, saying. Y dice en Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, I am the Lord your God, which have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. So the first thing that we have to know Así que la primera cosa que nosotros debemos de saber is that when we turned to Jesus Christ es que cuando nosotros nos volteamos a Jesús and repented of our sins, y nos arrepentimos de nuestros pecados, we were delivered out of the bondage of sin that we were in. nosotros somos o fuimos liberados de esa esclavitud al pecado en la cual estuvimos. Now that is a supernatural miracle of God, Ahora eso es algo que pasa sobrenaturalmente en Dios, because there is no man that has the power within himself porque no hay ningún hombre que tenga el poder en sí mismo to deliver himself para que pueda liberarse a sí mismo out of the darkness of the world. de la oscuridad que hay en la tierra. It is only through Jesus Christ that a person's sins can be forgiven. Es únicamente a través de Jesús que una persona puede ser perdonada de sus pecados. So, if we have truly been saved, Así que si verdaderamente hemos sido salvos, it is because the living God, es por este Dios verdadero through his Son Jesus Christ, que a través de su Hijo Jesucristo has delivered us out of bondage to sin. nos ha liberado de esa esclavitud al pecado. But then to stay in God's kingdom, Pero ahora, para permanecer en el reino de Dios, we must continue to grow es necesario que continuemos creciendo and allow the Lord to purify
purify, cleanse, and change us from glory to glory. Y que permitamos que el Señor nos purifique, nos limpie y nos cambie de gloria en gloria. Until we come into the perfect image of Jesus Christ. Hasta que estemos en la perfecta imagen de Jesús. And the guidelines that God has laid out for us to be able to do this Y las guías que el Señor nos ha dejado para que podamos lograrlo is the commandments of God. son los mandamientos de Dios. Exodus 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. Dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Now this is the first commandment of God. Ahora, este fue el primer mandamiento de Dios. And Jesus restated this commandment Y Jesús volvió a decir este mandamiento more specifically in the Gospels. más específicamente en los evangelios. Mark 12:29, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Y dijo en Marcos 12:29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. In other words, Así que en pocas palabras, there is not more than one way no hay más que una manera for men to approach unto God. para que los hombres puedan acercarse a Dios. There is only one way Solamente hay una manera because God is one God. porque Dios es un solo Dios. Entiende? ¿Se entiende? Sí. That's pretty clear. Eso es muy claro. Verse 30, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Y dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. So to keep the first commandment, Así que para guardar el primer mandamiento, a person must love the Lord with all of his life. una persona debe amar al Señor con toda su vida. And if he learns to do this, Y si esta persona aprende a hacerlo, this will ensure that there are no other gods in our lives eso va a garantizar que esa persona no tenga otros dioses that we place above our Creator. que ponga por encima de su creador. And it will also ensure that we inherit eternal life with the Lord. Eso también asegurará una vida eterna con el Señor. So how do we keep the commandment? Así que, ¿cómo es que guardamos el mandamiento? To love the Lord with all of our heart, soul, mind, and strength. De amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. So this is restating the first commandment. Este versículo está enfatizando otra vez el primer mandamiento In maybe a slightly different way. y tal vez en una manera diferente. And it is put in terms of offering our bodies Y lo que está diciendo aquí es que ofrezcamos nuestros cuerpos as a living sacrifice to God. como un sacrificio vivo a Dios. See, and that means we are not going to accept the darkness of this world into our lives. Eso significa que no vamos a aceptar la oscuridad del mundo en nuestra vida. And this is only a reasonable request Y esto es solamente una petición racional that God asks of us, que Dios nos pide a nosotros, considering the price that He had to pay tomando en consideración el precio que Él tuvo que pagar to deliver us from eternal damnation. para que nosotros fuéramos libres de una condenación eterna. Well, now the Word tells us how we are to keep this commandment. Y aquí la palabra nos va a explicar cómo debemos guardar este mandamiento. In verse 2 of Romans 12, it says, And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Y dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So the commandment is to not be conformed to the world, Así que aquí el mandamiento es que no nos conformemos al mundo, nor to the things of the world, ni a las cosas que hay en él, and y to let God transform or change dejar que Dios nos transforme y nos cambie our thought patterns, en nuestra manera de pensar, so that our thoughts are in line with the truth of God's Word. de tal forma que nuestros pensamientos se alineen con la verdad de Dios. And that means that we have to learn to discern the thoughts that are coming to us. Esto quiere decir que debemos aprender a discernir cada pensamiento que viene a nosotros. If they are good Si son buenos and in line with God's Word, y alineados con la palabra de Dios, then we know that God is working in our minds entonces sabemos que Dios está trabajando en nuestra mente and transforming our minds y transformándola until we perfectly have the mind of Christ operating in us. hasta que perfectamente tengamos la mente de Cristo operando en nosotros. But if the thoughts that come to us are dark and evil, Pero si por el contrario, los pensamientos que recibimos son de maldad y son de oscuridad, then God expects us to discern that Dios espera que los And- discernamos and to rebuke and resist those thoughts. y que aprendamos a resistir y reprender esos pensamientos. And sometimes it can be as easy of a thing. A veces puede ser muy fácil You feel that thought coming to you and you know it's not God, porque sabes y sientes que ese pensamiento que viene no es de Dios and you say, I rebuke it in the y name of dices, Jesus. lo reprendo en el nombre de Jesús And say, I'm not accepting it. y dices, no lo voy a aceptar. Usually that will be enough for the devil to get the idea he's not going to accept your thought. Usualmente eso va a ser un mensaje para el diablo de que no vas a aceptar su pensamiento. But if he persists, Pero si él then persiste, you may have to resist stronger. es posible que tengas que resistir más fuerte. See, and that's part of the sufferings of Christ. Y eso es parte de estos sufrimientos Sí, de Cristo. It's natural for people just to receive whatever comes to their mind. Porque es muy natural para todos recibir todo lo que les llega a la mente. But if you start to resist those thoughts, Pero cuando tú empiezas a resistir esos it pensamientos, can at times actually feel painful. puede ser a veces hasta doloroso. Because there's something in your flesh that wants to receive that. Porque hay algo en tu carne que quiere darle entrada. See, and you're resisting your flesh. Pero tú estás resistiendo a tu carne. And that's what we have to do. Y eso es lo que hay que hacer. And if we have to feel a little pain, Y si a veces hay que sentir un poco de dolor, then we have to feel pain. tendremos que Now, hacerlo. I'm not talking about physical pain. Aquí no estoy hablando de un dolor It's físico. kind of hard to explain, but there is a pain. Es difícil de explicar, pero hay un If dolor there's something in you that wants to accept something of the darkness, porque hay algo en ti que quiere aceptar algo que viene de la oscuridad. but you know it's wrong, Pero tú sabes que está mal. and you know it's not of God, Y tú sabes que eso no es de and it may Dios. be something that you've accepted in the past, Y a lo mejor es algo que anteriormente tú habías aceptado en tu vida. and you start to resist that, Y ahora empiezas a resistirlo but all you do is you feel some pain. y todo lo que sientes People es un think they feel dolor. that thing pressing in, gotta give in to, and the devil keeps speaking, you gotta give in to this. Y es como una presión constante porque el diablo está diciendo, tengo que entrar y la persona resiste. Well, you don't have to give in to it. Pero tú no tienes que darle entrada a eso. You have the power to resist it. Tú tienes el poder para resistir. Just say no. Simplemente decir And no. if you feel a little pain, praise the Lord, everything's fine. Y si tú sientes un poco de dolor, ora al Señor y todo va a estar It'll bien. pass, you'll move on, and you'll be stronger in the Lord. Y eso va a pasar y vas a ser más fuerte en Dios. And you will get to the point Hasta llegar al punto where that thing will not bother you anymore. donde eso ya no te va a molestar más. Because when you resist the devil, Porque cuando tú resistes al you're diablo, actually releasing a force of light against him. tú estás como desatando una especie de Light. de luz light. en contra de él. And he doesn't like that. Y eso no le gusta a él. And finally he'll stop coming and Hasta bothering que you. finalmente va a dejar de So molestarte. never give up. Así que nunca te des Just por keep vencido. resisting the devil Solo mantente resistiendo and keep the victory, and God will be with you.
y mantén la victoria, Dios estará contigo. Romans 12:3, it's seeing, now those are commandments and those are ways that you can act on God's word Ahora esto que les digo son mandamientos y son formas en las que tú puedes caminar en Dios and obey God's commandments by not accepting evil. y obedecer los mandamientos de Dios al no aceptar maldad. Romans 12:3, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God has dealt to every man the measure of faith. Continuando en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Now this is another commandment of God Esto que leímos es otro mandamiento de Dios, that is very important de que es muy importante because it involves pride and humility. porque aquí implica la humildad y el orgullo. So if a person thinks more highly of himself, Así que si una persona piensa más alto de sí mismo, then he is allowing pride to Then- operate in his life. de lo que debería, lo que está permitiendo es orgullo en su vida. And pride is not of God. Y el orgullo no es de Dios. And then you are breaking God's commandment to walk humbly before him. Y ahí lo que haces es romper ese mandamiento de caminar humildemente delante del Señor. God hates pride. Dios odia el orgullo. And that was the original sin that got all of this evil started. Y ese fue el pecado original por el cual toda la maldad comenzó. So God's people have to be very careful Así que el pueblo de Dios va a tener que ser muy cuidadoso to obey this commandment de obedecer este mandamiento and not to allow themselves to look down on others or despise others. y de no permitirse a sí mismos ver a otros con desprecio o como si ellos fueran mejor. And if you can do that, Y si tú puedes hacer eso, you have pleased God tú has agradado al and Señor you've accomplished one of his commandments. y entonces has guardado o has cumplido uno de sus mandamientos. Exodus 20 verse 4, it says, Thou shalt not make unto you any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Dice Éxodo 24, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. So this commandment is talking about graven images. Así que este mandamiento nos está hablando de que no te harás ninguna imagen. Now this is a very broad category. Ahora, cuando habla de imagen es una categoría muy amplia. Many times and rightfully so. Many times and rightfully so. Muchas veces, Oh, continue? Okay. Many times and rightfully so, people think of graven images muchas veces las personas piensan que cuando dicen no te harás imagen, as being something that man can experience with their 5 natural senses, es algo a lo que hace referencia a lo que el hombre puede experimentar con sus 5 sentidos. which, like we say, is true. Como hemos dicho, esto es verdad. But also graven images Pero también, cuando habla de que no te harás imagen, can be thoughts, fears, and actions, de ninguna semejanza, esto puede ser pensamientos, miedos, acciones things that people do, que las personas hacen things that people hold on to in their lives, que se aferran a tener en sus vidas, things not of God that they refuse to let go of. cosas en las que se rehúsan dejar ir. And this commandment goes along with the first. Y este mandamiento también tiene que ver con el primero que leímos. Because if a person is making graven images, Porque si una persona se está haciendo imagen o setting up semejanza, gods, it could be in their thinking, estableciendo dioses, ya sea en su mente, or the word talks about in ancient times, o en la palabra se habla acerca de los tiempos antiguos, how they would take a tree out of the forest, de cómo, por ejemplo, tomaban un árbol del they make bosque a carving in it, y empezaban a esculpirlo, paint it,
lo pintaban and then go set it up in a corner and worship it. y lo ponían en una esquina, en un rincón para adorarlo. See, so there are many, many things that are considered to be graven images. Así que hay demasiadas cosas que pueden considerarse como hacerse imagen o semejanza. But if a person is not loving the Lord with all of his heart, soul, mind, and Y strength, cuando una persona no ama al Señor con toda su mente, alma, corazón y fuerza, then he is most assuredly giving place to graven images someplace in his life. es más que seguro que esa persona le está dando lugar a algún tipo de ídolo en su vida. So as we learn to discern on these things Así que mientras aprendamos a discernir en estas and cosas keep graven images out of our lives, y mantengamos todos estos ídolos o imágenes fuera de nuestras vidas, we are accomplishing another commandment of God. ahí es donde estamos cumpliendo otro mandamiento de Dios. Verse 5, it says, "You shall not bow down yourself to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me." Dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Now, another thing that can be graven images Ahora, otra cosa que puede ser como un ídolo is the worship of men. son esos idolatrías o adoraciones de los hombres. Now, we are expected Ahora, estamos llamados to have fervent love and respect between ourselves. a tener un amor ferviente y un respeto entre nosotros. And if we do, we're obeying another commandment of God. Y cuando hacemos esto, estamos cumpliendo otro mandamiento de Dios. But we are never to worship a man or a woman Pero jamás debemos de adorar a un hombre o a una mujer in any way, en ninguna manera, because man is not God, porque ningún hombre es Dios. and that would be Y idolatry eso es considerado una idolatría. and setting up graven images before your sight. Y estableciendo dioses o imágenes delante de ti. Verse 6, "And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments." Versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. So the people that keep God's commandments Así que las personas que guardan los mandamientos de Dios are the people that receive of God's mercy, son aquellas personas que reciben los mandamientos de Jesús. just like Jesus said. Perdón, la misericordia de Jesús, tal como Jesús dijo. Exodus 20, verse 7, "Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that takes his name in vain." Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. So the third commandment that God gave to man Así que el tercer mandamiento que Dios le dio al hombre was to not take his name in vain. fue el no tomar su nombre en vano. So how do we take the name of the Lord in vain? Así que ¿cómo tomamos el nombre de Dios en vano? Well, the most obvious way Bueno, la forma más obvia is by cursing es al maldecir and speaking evil of something or of someone. y hablar maldad de alguien o de algo. So let's ask this again. So how do we take the name of the Lord in vain? Entonces, ¿cómo es que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? Well, the most obvious way Bueno, la forma más obvia is by cursing and speaking evil of something or of someone. es cuando nosotros maldecimos o hablamos en contra de algo o de alguien. See, now that's pretty clear Bueno, eso es muy claro. that it was not good, and about everybody knows that. Y eso es algo que, bueno, todos ya deberían de saber. And another way is if a person walks in pride. Y otra forma es cuando un hombre He's está taking- caminando en orgullo He's taking the name of the Lord in vain. y está tomando el nombre de Dios en vano. But the deeper truth of this scripture Pero el sentido más profundo de esta escritura is that if a person uses the name of Jesus Christ es que si una persona utiliza el nombre de Jesucristo and he is not living a life of faith according to God's word, y esa persona no está viviendo una vida de fe de acuerdo a la palabra de Dios, then every time he opens his mouth entonces cada vez que esta persona abre su boca and the name Jesus Christ comes out, y el nombre de Jesucristo sale, he is taking the name of the Lord in vain. esa
esa persona está tomando el nombre de Jesús en and vano. he's committing sin. Y esa persona está pecando. See, a Christian has a responsibility Porque el cristiano tiene una responsabilidad to live their life as close to the steps of Jesus Christ as they know how to do. de vivir una vida cercana a los pasos de Jesucristo de una manera tan correcta como pueda hacerlo. See, now, you folks are pressing in on the Lord. O sea, ustedes que están aquí presentes están And prosiguiendo en el Señor. Part of your responsibility in the Lord, Y parte de su responsabilidad en Dios just like we're saying, is to live what you hear preached es que ustedes vivan lo que ustedes ya escucharon ser predicado and to declare the name of the Lord. y que confiesen el nombre de And you can Jesucristo. all do that Y ustedes lo hacen because you're in the place where you are living a life where God will accept that. y ustedes hacen eso porque ya viven en ese punto donde Dios va a poder aceptar eso. But again, it's people that are taking their faith lightly Pero de nuevo, cuando la gente está tomando ligeramente su and fe they continue to partake of the things of the world y sigue siendo partícipe de las cosas del mundo, that are not in the place to be using the name of Jesus Christ. entonces no están en el punto en el que ellos puedan usar el nombre de Jesucristo. 1 John 2:3 it says, "And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments." Primera de Juan 2:3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. He that says, "I know him," and keeps not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. See, most Christians don't understand this, Y la mayoría de los cristianos no entienden esto and they take God's word way too lightly. y toman la palabra de Dios demasiado a la And the ligera. name of the Lord is blasphemed every day Y el nombre de Dios es blasfemado todos los because días people use his name porque la gente usa su and nombre they're making no effort to live the life that Jesus lived. pero no hacen ningún esfuerzo para vivir la vida que Jesucristo vivió. And when they do that, the word says they are liars. Y cuando esas personas hacen esto, ellos son lo que dice la palabra, son mentirosos. 1 John 2:5, "But whoso keeps his word, in him truly is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him." Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. So as we keep God's word through obeying his commandments, Entonces, mientras nosotros guardamos la palabra de Dios al obedecer sus mandamientos, the word says the love of God is being perfected in us. entonces la palabra de Dios dice que el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros. It's one or the other. Es una cosa u otra. You're either blessed or you're cursed. O eres bendito o eres And if maldito. you're doing all you can to keep the commandments of the Lord, Y si tú estás haciendo todo lo que puedas para guardar los mandamientos de Dios, you are blessed. entonces eres bendecido. Doesn't mean you're in perfection yet. No importa si estás en perfección o no. It means that God sees your humble heart. Esto significa que Dios ve tu corazón humilde. Honestly, brethren, if you don't have a humble heart, Pero honestamente, hermanos, si tú no tienes un corazón and if you humilde have not understood y si no has entendido how to cast yourself upon the mercies of the Lord, cómo put yourself, echarte sobre las misericordias de Dios, there's still understanding of the word that you lack. entonces hay todavía una falta de And entendimiento it de la is- palabra de there's- Dios. At that point, there's still pride in your life. Y en ese punto todavía hay orgullo en tu And vida. there will be a limited amount of things that God can do through you. Y va a haber una cantidad muy limitada de cosas que Dios va a poder hacer a través de So, ti. it is very, very important Entonces es muy, muy that importante people understand to humble themselves que la gente entienda a humillarse a sí misma under the mighty hand of God, bajo la poderosa mano de Dios. because that's the only way God is going to be able to move in our lives. Porque esa es la única forma en la que Dios va a poder moverse en nuestras vidas. 1 John 2:6, "He that says he abides in him ought himself also so to walk, even as he walked."
Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Again, this is the same as we read in 1 Peter 2. Y de nuevo, esto es lo que leímos en Primera de Pedro capítulo 2, To walk as Jesus walked que caminemos como Jesucristo caminó. is a commandment given to us Y eso es un mandamiento de Dios dado a nosotros by God's word to do. a través de la palabra de Dios para que hagamos. Exodus 20 verse 8 it says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 days shall you labor and do all your work, Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work, you, nor your son, nor your daughter, your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that is within your gates. Versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. So this is pretty deep Entonces, esto es algo muy profundo, concerning the Sabbath day concerniente al día de reposo, que es el sábado, and the importance of us keeping this commandment. y al respecto de que nosotros debemos de guardarlo. Now God was very firm with the children of Israel Y Dios fue muy firme con los hijos de Israel, that when the Sabbath day came, que cuando el Sabbat, que en este entonces era el do- sábado, they were to do no work. de que ellos no debían de hacer ninguna obra. And truly this is something Y verdaderamente este era algo, that until the last 100 years or so, hasta los últimos 100 años, just about everyone did. que era algo que todo el mundo hacía. Stores didn't open on Sundays. Incluso las tiendas no abrían el They domingo, knew they needed a day of rest. porque ellos sabían que necesitaban un día de reposo. And many of them kind of consecrated that day to the Lord. Y muchos de esas personas incluso consagraban ese día a Dios. Well, we know also that God rested on the seventh day of creation. Bueno, nosotros también sabemos que Dios reposó en el séptimo día de la creación, After he had completed his creation después de que Él completara todo lo que creó in the heavens and the earth. en el cielo y en la tierra. And we know that after man has ruled this earth, Y sabemos que, como el hombre gobierna esta tierra, under Satan's control for the last 6,000 years, bajo el yugo de Satanás por los últimos miles de años, that there is a 1,000-year rest coming. y entonces, después de ese gobierno de Satanás, de 6,000 años, hay un periodo de 1,000 años de descanso For the people that keep God's commandments para la gente que ha guardado los mandamientos de Dios and that love him with all of their heart. y que lo aman con todo su corazón. See, so that again is a parable of the Sabbath day. Y de nuevo, eso es una parábola del día del Sabbat, del día de reposo. But for us that are living on the earth right now, Pero para nosotros que vivimos en la tierra en este momento, this commandment to keep the Sabbath day este mandamiento de que guardemos el día de reposo, means that we are to cease from our own works of the flesh esto significa que nosotros debemos de cesar, debemos de reposar de nuestras obras en la carne. when we become a Christian. Cuando nosotros nos volvemos cristianos, We are to set aside all our works, nosotros estamos para dejar a un lado todas nuestras obras. and from that point on, our works are to be done in peace and joy. Y a partir de ese punto en el que hacemos a un lado todas nuestras obras, todo lo que hacemos debe ser hecho a través de paz y de gozo, Through the Spirit of God. a través del Espíritu de Dios. Because if they're not done through peace, Porque si no son hechas a través see, de if there's paz, something in your life that's stirring you up and you feel like, I gotta say this, I gotta do this, y si constantemente hay conflicto en tu vida, algo que te está impulsando a decir, tengo que decir esto, tengo que hacer esto, it's not God. eso no es Dios. Because all of God's works are done through peace. Porque todas las obras de Dios se hacen a través de paz. See, and that is the Sabbath day rest that we are in. We are living in God's Sabbath day.
Y eso es justamente el reposo que debe haber en nosotros. Y eso es el reposo que nosotros vivimos en Dios. See, and truly, this is the only way possible for man to please God. Porque esa es la única forma posible para que el hombre, Man has no power to do good works. para que el hombre haga las cosas de Dios. Porque el hombre no tiene poder para hacer buenas obras. Without God's help through the Spirit. No puede hacer buenas obras sin la ayuda de Dios a través del Espíritu. John 15:5, I am the vine, you are the branches. He that abides in me, and I in him, the same brings forth much fruit. For without me, you can do nothing. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. So the only way that we can keep God's commandments Entonces la única forma en la que nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios is by resting in His Spirit es al reposar en su Espíritu and trusting y confiar that He is directing our steps. que Él está dirigiendo nuestros pasos. See, we have to make decisions for our life. Entonces tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, God's not going to come down and tell us everything to do. porque Dios no va a descender y nos va a decir todo lo que tenemos que hacer. But if we're quiet in our spirit, Pero si nuestro espíritu está quieto and as we're thinking about things that we should do, y nosotros pensamos en las cosas que debemos de hacer, we can hear the voice of the Lord. entonces podremos escuchar la voz And de He Dios. will direct us one way or the other. Y Dios nos va a dirigir de una forma o de otra. And when we choose to go the way of the Lord, Y cuando nosotros escogemos ir por los caminos de Dios, it will make us very happy. eso nos hará muy gozosos. And then our light will be shining for all the world to see. Y entonces nuestra luz va a poder brillar para que todo el mundo la vea. Verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. So it is clear to see Entonces es muy claro el poder ver that if we want the blessings of God in our life, que si nosotros deseamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, we need to obey God's commandment debemos de obedecer el mandamiento de Dios to keep the Sabbath day of rest, de guardar este día de reposo. because that's where God's blessings are. Y esto es porque justamente ahí, en ese día de reposo, es donde están las bendiciones de Dios. And also, Y también, that is where God's holiness is. ese lugar también es donde está la santidad de Dios. People wonder, well, what do I have to do to walk a holy life? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para vivir una vida santa? Let your works be done through the Spirit of God. Y la respuesta es, o sea, deja que tus obras sean hechas a través del Espíritu de Through Dios. doing all that you know to seek the Lord Al hacer todo lo que tú sepas para buscar a Dios and do what His Word says to do. y hacer lo que su palabra dice que hagas. Exodus 20 verse 12, it says, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord has given you. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Well, this commandment primarily Bueno, este mandamiento primariamente relates to man giving honor to our heavenly father and mother. Nos está hablando de que el hombre debe de darle honor a sus padres celestiales. And that means that we are to honor and reverence God's Word. Y eso significa que el hombre debe de honrar y reverenciar la palabra de Dios. And if we do that, Y si nosotros hacemos eso, it will cause the years of our life to be lengthened. eso causará que nuestros días de vida sean alargados. Now this verse and this commandment also has implications Ahora, estos mandamientos también tienen implicaciones for our natural families upon the earth. para nuestras familias naturales sobre la tierra. The child should honor his father and mother Porque un hijo debe de honrar a su padre y a su madre. because his father and mother paid the price to care for them, Porque sus padres
pagaron el precio para cuidar de ellos at a time when they could not care for themselves. en el tiempo en el que ellos no podían cuidarse por sí mismos. And a child is also to show a type of honor and respect Y un hijo está para siempre buscar ese tipo de honor y de respeto for his parents, even if they do not serve the Lord. por sus padres, aun si sus padres no sirven a Dios. But if a child has godly parents, Pero si este hijo tiene padres celestiales, this verse is very relevant to them. este versículo es muy relevante para ellos. Now, however, Sin embargo, showing honor to your parents mostrar honor a tus padres does not mean that you automatically do no significa que tú automáticamente debes de hacer everything that they tell you to do if you're an adult. que hagas todo lo que ellos te digan que hagas si tú ya eres un adulto. See, now that type of honor Porque ese tipo de honor is reserved for God and His Word. está reservado para Dios y su palabra. See, men are not in the same place as God. Porque el hombre no está en el mismo lugar que Now, Dios. when a child becomes an adult, Cuando un hijo se convierte en un adulto, their parents sus padres become more like brothers and sisters in the Lord. se convierten más como hermanos y como hermanas en And el Señor. And if parents have wise advice to tell their children, Y si los padres tienen un consejo sabio para sus hijos, then God expects the children to respect them and listen. entonces lo que Dios espera es que esos hijos obedezcan y respeten a sus padres. But in the same way, Pero de la misma forma, if an adult child si un hijo adulto has wise advice for his parents, tiene un consejo sabio para sus padres, God expects the parents to listen to the children. también entonces Dios espera que los padres escuchen a sus hijos. See, we are to honor one another. Estamos para honrarnos los unos a los And there otros. is an honor that children should show to their parents. Y hay una honra que los hijos deben demostrar a sus padres. But there's also respect that parents should show to their children. Pero también hay un respeto que los padres deben demostrar hacia sus hijos. And we are to serve one another out of a humble heart. Y tenemos que servirnos los unos a los otros a partir de un corazón And humilde. in the long run, it doesn't really matter whether you're a parent or you're a child or you're both or whatever you are. Can you repeat that? It really doesn't matter if you're a parent or if you're a child Porque no importa si eres un padre o un hijo, or whatever you are. o sea lo que seas. Because we're all to serve one another humbly Porque todos estamos puestos para servirnos los unos a los otros de una manera humilde, out of a heart of love for God. a partir de un corazón de humildad a Dios. Exodus 20 verse 13, thou shalt not kill. Éxodo 20:13, no matarás. Four-word commandment. A four-word commandment. A four-word commandment. El siguiente versículo, el siguiente mandamiento. Perdón, es que no puedo atender a dos personas que me hablan al mismo tiempo. Now, this is speaking of killing other people. Ahora, esto está hablando de gente que quiere matar a otras You know, personas. and you can, as you feel, extrapolate that or carry that out to even a lot of animals. Y esto incluso podrías tú extrapolarlo, podrías aplicarlo incluso hacia los animales. Many men are obsessed with killing something. Porque los hombres aparentemente están obsesionados con matar And algo. since they can't kill people, Y como no pueden matar a personas, they'll kill animals. matan animales. And that's not right either. Y eso no está bien. See, we are not to kill. Porque nosotros no estamos Now, para asesinar. you can't say that exclusively Ahora, no puedes decir eso de una forma exclusiva, because there are different circumstances porque hay diferentes circunstancias, when you may have to kill an animal. porque puede haber un momento en el que tú debas de matar a algún If animal. you need food, Porque si tú necesitas alimento, have to kill an animal to eat it. entonces debes de matar ese animal para comerlo. And look at all the sacrifices the children of Israel offered in the Old Testament. Y miren todos los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en el Antiguo But Testamento. that was done
as a type and a parable for us, Pero esos sacrificios estaban hechos como una parábola para so nosotros, that we knew blood was going to have to be shed for our sins to be forgiven. para que nosotros supiéramos de que sangre tenía que ser derramada para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. But if a person kills another Pero si una persona mata a otra out of what he considers to be a righteous cause, por algo que esa persona considera que es una causa justa, see, many murders are committed because people just get angry. porque hay muchos asesinos que son condenados sencillamente porque se enojaron. But there are many cases that people think it's a righteous thing to kill someone else. Pero hay muchos casos donde la gente asesina porque piensa que fue un caso justo. Look at people that are in prisons that are on death row. Miren a estas personas que están en prisión condenados a muerte. They go by what it says in the Old Testament, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Y estas personas están condenadas por lo que dice en el Antiguo Testamento, que es ojo por ojo y diente por diente. Well, they're not understanding the word. Y esas personas que están de esa manera And God's- no han entendido la palabra de Dios. God's word is clear that we are not to kill other people. Porque Dios es muy claro de que nosotros no podemos matar a otras personas. So even if a person kills someone and he considers it to be a righteous cause, Porque incluso si una persona mata a otra persona y considera que fue por una causa justa, he has committed murder. esa persona ha cometido And he homicidio has disobeyed this commandment of God that says you shall not kill. y ha desobedecido este mandamiento de Dios que dice que no matarás. Because in truth there is no such thing as a righteous murder. Porque en verdad no hay tal cosa como un homicidio que sea justo. If one person kills another, Porque si una persona mata a otra, they are killing a person that was made in the image of God. esa persona está matando a otra que fue hecha bajo la imagen y la semejanza de Dios. Well, what about wars then? Bueno, ¿y qué hay entonces de las guerras? And soldiers that fight in wars? De los soldados que pelean en guerras. Same thing. Es exactamente lo mismo. If they kill another person, Si esas personas matan a otra, whether it be in a war or something else, they have committed murder. si están en una guerra o en algo semejante, esas personas han cometido homicidio. And unless they repent of that sin, Y a menos de que esas personas se arrepientan de ese pecado, they will be tormented by what they did the rest of their life. esas personas serán tormentados por la eternidad por lo que hicieron. That is sin and a transgression of the commandment of God. Porque eso es pecado y es una transgresión a lo que Dios dijo. And also suicide E incluso también el suicidio is committing murder. es cometer homicidio. So if a person kills himself, Porque si una persona se mata a sí misma, his soul will be lost su alma se perderá. because he has broken God's commandment Porque esa persona rompió el mandamiento de Dios and he does not have time to repent. y porque ya no tuvo tiempo para arrepentirse. Now another way that a person can kill Ahora, otra forma en la que una persona también puede asesinar is with the words of his mouth. es con las palabras de su boca. The words of our mouths are spirit. Porque las palabras de nuestra boca son espíritu. And when a person speaks evil, Y cuando una persona habla maldad, and if the person that he is speaking to receives those evil y words, si la persona a la que le está hablando recibe las palabras de esa otra persona, he's receiving an evil, tormenting spirit into his life. entonces esa persona que recibe está recibiendo un espíritu que lo va a atormentar. So we have to learn to be pretty firm on this, Entonces tenemos que aprender a ser muy firmes en esto. even when we're speaking to brethren. Incluso con nosotros le estamos hablando a un hermano. Because there are times that people are not watching like they should be. Porque hay ocasiones que la gente no está observando o no es observante como deberían. They will speak something out of their mouth, Porque entonces van a hablar algo directamente de su boca and ignorantly they don't understand y de una forma ignorante hablan cosas que no that entienden, what they are speaking de que lo que están hablando is going forth from their mouth with the purpose to kill another person. está saliendo de su boca con el propósito Sí. de matar. You can destroy a person's spirit Porque tú puedes destruir el espíritu de and una persona discourage them by the words that you speak. y desanimarlos por las palabras que tú estás The hablando. words that we speak are to be encouraging Porque las palabras que debemos de hablar deben de ser para animar and uplifting.
y para exaltar, always considering others to be more important than ourselves. siempre considerando a los demás como más importantes que nosotros mismos. So, to keep God's commandment of not committing murder, Entonces, para poder guardar el mandamiento de Dios de no matar, it's very important that we watch the words that come out of our mouths. es muy importante que nosotros vigilemos las palabras que salen de nuestra boca. Now, there's times when you're on a roll. Yo don't know. There are times when you're on a roll. You're just going. You're moving. Ajá, You know, bueno. you're Bueno, hay ocasiones en las que estás como en el camino, Sí, you're- ajá, encaminado, you're feeling the Lord, y tú estás sintiendo a and you're Dios, just happy. y tú estás gozoso, But feliz, anything you say is going to be good, y todo lo que entonces tú digas va a ser bueno. and it's going to lift people up. You don't always have to think, well, should I say this or should I not say it? Y entonces lo que diga va a estar animando a las demás personas y no vas a estar pensando de, oh, bueno, ¿tendré que decir esto o no But- tendré que decirlo? If Satan's attacking you, Pero si Satanás te está atacando trying to press into your life, y está tratando de entrar a tu vida, that is mostly the time when you have to be careful. esos son los momentos en los que tú vas a tener que ser cuidadoso. Watch that you do not speak, let evil words come out of your mouth. Y entonces vigilar que no salgan palabras de maldad de tu boca. Because anytime you do, you're killing someone else. Porque cada vez que tú lo haces, estás matando a And you alguien. have to repent of that. Y vas a tener que arrepentirte de eso. Verse 14, thou shalt not commit adultery. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. And naturally, fornication is included when it speaks of adultery. Y bueno, naturalmente la fornicación está incluida cuando se habla de adulterio. And if people have done these things, naturally they have to repent Y bueno, la gente que ha hecho esto, pues tiene que arrepentirse. because they have disobeyed a commandment of God and they're abiding in death. Porque esas personas han desobedecido el mandamiento de Dios y están atados a But muerte. you can get forgiveness for these things. Pero tú puedes recibir perdón de estas cosas. But also, this includes a spiritual understanding. Pero eso también incluye un entendimiento espiritual. When men turn away from setting their affections on the Lord, Cuando un hombre se aparta de tener sus afectos puestos en Dios, every one of us has to look at the Lord as our husband. porque cada uno de nosotros debe de considerar a Dios como incluso su esposo, Among other good things. aparte de otras cosas buenas. And when a person turns his affections away from the Lord, Entonces, cuando una persona aparta estos afectos de Dios and instead they serve the dead idols of the world, y en su lugar comienzan a servir a los ídolos de este mundo, in God's eyes, this is spiritual adultery and fornication. entonces a los ojos de Dios esto es un adulterio espiritual y fornicación. And I'm not going to get into that too much. We've talked about that a lot. Y no voy a meterme mucho en eso porque hablamos mucho de eso. And we know that it relates to the religious system above anything else. Y sabemos que esto también se relaciona con el sistema religioso por encima de otras cosas. Verse 15, thou shalt not steal. Éxodo 20:15, no hurtarás. So this is the 8th commandment given in this passage of Scripture. Entonces, este es el octavo mandamiento dado en este pasaje de las Escrituras. And again, this is a pretty broad commandment, Y ahora, este es igualmente es un mandamiento como muy sencillo, and it covers a lot of things. pero que abarca muchas cosas. Naturally, if a man steals a car Porque naturalmente si un hombre roba un auto, or steals clothing from a store o roba ropa de una tienda, or steals a candy bar, o roba incluso un dulce, they're doing evil and disobeying God's commandments. esa persona está haciendo mal y está desobedeciendo los mandamientos de And Dios. because of doing these things, it will cause them to live under the curse. Y porque esta persona ha hecho esto, entonces tiene que vivir bajo la maldición. But again, God will forgive people of this and clear this up if they come to the Lord. Pero de nuevo, Dios puede perdonar a las personas si la gente se arrepiente. But there are some other things that are more serious and more subtle than this. Pero hay otras cosas que son incluso más sutiles y más serias que And esto. I want to bring up one example here Y bueno, quiero traer un ejemplo aquí in my own life de mi vida personal. because this deals with employees and employers. Porque esto incluso involucra a empleadores y empleados. So what if
employer doesn't pay his employee on time? Porque ¿qué pasa si un empleador no le paga a su empleado? And another example of this type of thing is, what if a person Y otro ejemplo de este tipo de casos es ¿qué pasa si una persona does not pay back debts that he owes no paga las deudas que él tiene when he has the means to do it? cuando tiene los recursos para hacerlo? Now, I wanted to bring up an example, Ahora, quiero traer un ejemplo. and I'm sure others of you had the same type of thing happen. Y estoy seguro que incluso muchos de ustedes han tenido algo así que les sucedió. But there was a job that I once had Pero bueno, el ejemplo es que yo tuve hace tiempo un trabajo that I went 8 weeks without getting paid for. y yo fui durante 8 semanas sin que me pagaran. And at the time we had a house full of kids to feed, Y en ese tiempo tenemos una casa llena de niños que alimentar and we didn't have much money, y no teníamos mucho dinero and we were borrowing from our credit cards y nosotros estamos pidiendo prestado de nuestras tarjetas de crédito so that we could buy food and gas, para que pudiéramos comprar alimento y gasolina, because we didn't think our bosses had enough money to pay us. porque nosotros pensábamos que nuestros jefes no tenían suficiente dinero para pagarnos And we didn't want to be unfaithful to them, so we kept working. y no queríamos ser infieles a nuestros jefes, entonces nosotros seguíamos trabajando. But towards the end of that period of 8 weeks, Pero al final de ese periodo de 8 semanas, the man that I worked for that hadn't paid me el hombre para el que yo trabajaba y que no me había pagado, pulled up to the business in a brand new Cadillac. trajo a su negocio un Cadillac nuevo. But not only that, he was supposed to be a brother in the Lord. Y no solamente fue eso, se supone que esta persona era un hermano en Cristo. Well, how do you think I felt about that way of being treated by a brother? Ok, entonces, ¿cómo es que ustedes imaginan que yo me sentí al ser tratado así por aparentemente un hermano? You know, I respected this guy, Porque yo respetaba a esta persona. and when he did that, it just threw me into a very confused state. Y cuando esta persona hizo esto, entonces me dejó muy confundido. And you wonder, how can a person treat another person that way? Y entonces uno llega a pensar, ¿cómo es posible que una persona trate así a otra persona And still call themselves a Christian? y se llame a sí mismo un cristiano? Well, you can't really be a Christian and treat people that way. Bueno, no puede ser un cristiano y tratar a la gente de esa See, forma. then a person like that would be a liar. Porque entonces una persona que iba de esa forma es un mentiroso. Saying he's a Christian, Y lo mismo es si es un cristiano, but stealing from Pero- his brother. pero robar de su hermano, He obviously had the money to pay us, porque obviamente esta persona tenía el dinero para pagarnos, but he never did. pero nunca lo hizo. See, and so that's the kind of things that have got to be purged out of God's body. Y esos son el tipo de cosas que tienen que ser purgadas, tienen que ser sacadas del cuerpo de We Cristo. cannot steal one from another. Porque no podemos estarnos robando los unos a los otros. And this can also be the way you treat your brethren. Y esa también tiene que ser una forma en la que tú debes de tratar a tus See, if you're not hermanos. treating them with love and respect, Porque si tú no los estás tratando con amor y con respeto, you are stealing honor entonces tú estás robando honor that God Himself has placed upon that person. que Dios mismo ha puesto sobre esa persona. See, and the closer you walk to the Lord, Porque mientras tú caminas más cerca de more Dios persecution like this there is going to be coming your way. y más persecución y más tipo de opresión va a venir hacia tu vida en ese sentido. Exodus 20 verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bearing false witness against others O sea, el traer un testimonio falso el uno contra el otro is lying. es mentir. If you speak to others about things concerning people Porque si tú estás hablando de cosas en las que están implicadas otras personas that you really know nothing about, y de las cuales tú no sabes nada, you are bearing false witness. entonces tú estás siendo un testigo falso And you are breaking the commandments of God. y tú estás rompiendo el mandamiento de Dios. Many people have situations in their lives Porque mucha gente tiene situaciones en sus vidas that others do not understand que las demás personas no entienden and that they don't know about. y de las cuales
cuales no saben. And people look at them and judge by the outward appearance. Y la gente los mira y los juzga por su apariencia externa. And it may appear to someone that that person is not living a life pleasing to God. Y aparentemente esta persona podría estar viviendo una vida que no agrada a Dios. But you do not know Pero tú no sabes. the inward workings of God's Spirit in their lives. Tú no sabes lo que el Espíritu de Dios está trabajando al interior de esta persona. Better be careful Y es mejor que seas muy so cuidadoso that you are not found to be bearing false witness against your brother. de que tú no estés siendo un testigo falso para tu hermano. So be careful. Entonces sean cuidadosos. Don't allow yourself to judge people in the words that you speak, No se permitan a sí mismos hablar un falso testimonio en las palabras que ustedes hablan or even in the thoughts that you think. o incluso en los pensamientos que ustedes tienen. Some people never say anything, Porque hay gente que nunca dice nada, but you can feel there's something in there. pero tú puedes sentir que hay algo dentro de ellos Bothers them about somebody. que los está molestando respecto a And otra that persona. is pride working in that person's life. Y eso es orgullo que está trabajando en la vida de una So persona. just leave your brethren alone. Entonces solamente deja a tu hermano en paz. Let the Lord deal with them. Deja que Dios trabaje con él, Your job is to love them, porque tu trabajo es amarlo and however God speaks for you to do that. y de la forma en la que Dios te hable que lo hagas. But if you try to minister to another person in the flesh, Pero si tú tratas de ministrar a otra persona a través de la carne, you're sinning. tú estás pecando. It's not God, No es and Dios. it's not edifying the body of Christ. Y no está edificando el cuerpo de Cristo. Whatever you do has to be done through the Spirit of God. Porque lo que sea que tú hagas debe de ser hecho a través del Espíritu de Many Dios. of these people that you don't understand what's going on in their life, Porque muchas de estas personas que tú no entiendes lo que está sucediendo en sus vidas, God is working in them. Dios está trabajando And en in ellos. time, the truth will be known. Y en tiempo la verdad se sabrá, será Of conocida. all the good things that God was working to bring forth in their lives. Y se sabrá todas las cosas buenas que Dios estaba trabajando en sus vidas. Be very careful. This is a very serious thing. Entonces tengan mucho cuidado porque esto es algo muy serio. But if you do this, Pero si tú haces and you esto just keep yourself in the Spirit of God, y tú te mantienes en el Espíritu de Dios just rejoice in the works and the life that you are living before the y Lord, te regocijas en todas las obras y toda la palabra que tú estás viviendo, then when the time comes that the fruit becomes manifest in that person's life, entonces cuando venga el tiempo y el fruto sea manifiesto en la vida de esta persona, you will be so glad tú estarás tan agradecido that you did not pass evil judgment upon them, de que no te permitiste a ti mismo ejecutar un juicio malo contra tu hermano, nor bear witness about a child of God. ni diste testimonio falso contra un hijo de Dios. Verse 17, it says, You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is your neighbor's. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Well, if we covet anything Bueno, si nosotros codiciamos cualquier cosa besides a closer walk with the Lord, que no sea un caminar cercano con Dios, we're breaking God's commandments. entonces estamos rompiendo el mandamiento de The Dios. whole reason for our existence Porque toda la razón de nuestra existencia is to draw closer to God. es el poder acercarnos más a Dios. And we are to strive at all Y times nosotros debemos de esforzarnos en todo momento to do the upright things that please Him, de hacer las cosas correctas que le agradan, so that we can draw closer. para que entonces nosotros nos podamos acercar a Dios. And when we do, there will grow such a love and appreciation Y cuando nosotros hacemos su voluntad, nosotros crecemos en amor y en apreciación for the other people that are seeking the Lord like we are, por las demás personas que están buscando a Dios de la misma forma que nosotros. that we will become the people that the Lord talked about in John 13. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros nos convertimos en las personas de las que
Dios habló en Juan capítulo 13. Verse 34, a new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. And when people truly see Christians Y cuando la gente vea cristianos genuinos, that do not despise one another, que no se desprecien los unos a otros, and that do not rejoice when evil comes upon another, y que no se regocijan cuando el mal viene sobre sus hermanos, then they will begin to see who God truly is. entonces la gente comenzará a ver quién es Dios verdaderamente. And then, because those people lift up Jesus Christ Y entonces, porque esas personas exaltaron a Jesucristo through their lives of love and obedience, a través de sus vidas de amor y de obediencia, we will begin to see the greatest move of God that has ever been upon the earth. entonces comenzaremos a ver el más grande movimiento de Dios que se ha visto sobre esta And it tierra. will move fast. Y esto se moverá rápido. You just wait. This is something. Y solamente esperen, porque esto It es is algo. going to happen fast. Y eso es algo que va a suceder rápido. And one day you'll look like there's hardly anybody in this move. Porque va a haber un día en el que vas a ver como si apenas hubiera personas en este movimiento. Next day it'll explode. Y al día siguiente va a ser algo que explote. John 12:32, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Now the word says that Jesus spoke this Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús habló esto verse in verse 32 en el versículo 32, concerning the way that he was going to die for our sins, concerniendo la forma en la que Él iba a morir por nuestros pecados, that he was going to be lifted up on a cross. de que Él iba a ser levantado en una cruz, But the word continues to speak. pero la palabra continúa diciendo And now that the sacrifice of the life of Jesus que ahora que el sacrificio de Jesucristo has been accomplished, había sido logrado, the fulfillment of this scripture el cumplimiento de esta escritura, will come through a people that glorify him in their own lives. el cumplimiento de esta escritura vendría a través de personas que lo han glorificado en sus vidas. And men by the thousands Y hombres por miles will be drawn to him through a righteous people sean atraídos a Él a través de gente justa that truly obey the commandments of God's word. que en verdad está obedeciendo los mandamientos de la Just- palabra de Dios. Just hold on to the word, Y solamente manténganse en la palabra and you will see this come to pass. y ustedes verán cómo esto se cumple. Let's finish up reading in Psalm 19. Y vamos a finalizar leyendo Salmo 19. Verse 1, it says, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Now David, Ahora, David, the man that wrote this psalm, el hombre que escribió este salmo, must have been outside one night él debió de haber estado afuera en una noche, at a time before there were city lights antes de que hubiera luces en las ciudades and before there was pollution. y mucho antes de que hubiera contaminación. And he must have looked up into the heavens Y él debió de haber mirado hacia los and cielos seen all the stars and the glory of God in his creation. y entonces él debió de haber visto todos los cielos y todas las estrellas y toda la creación de Dios. And it was clear to him Y fue muy claro para él that the heavens were reflecting to him de que los cielos estaban reflejando para él the glory of God that God had placed in his creation. la gloria de Dios que él mismo puso en su creación. Verse 2, day unto day utters speech, and night unto night shows knowledge. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara su sabiduría. God's creation is speaking.
Porque la creación de Dios está hablando, without audible words, sin palabras que sean audibles, at all en times. todo tiempo. And truly, when a person meditates on the glory of God's creation, Y en verdad, cuando una persona medita en la gloria de Dios que está en la creación, it should cause him to fall on his knees, esto debería hacer que ese hombre caiga de rodillas cry out to God from a very humble, thankful heart. y clame a Dios desde un corazón muy humilde y muy agradecido. Because that God would care enough about us Porque si Dios se preocupara suficiente de nosotros to make us, human beings, para hacernos a nosotros, los seres humanos, if we will obey His word and keep His commandments, si es que nosotros obedecemos sus mandamientos, to have an inheritance in God para que tuviéramos una herencia en Dios that is greater than all of God's creation that we can see. que es superior a toda la creación de Dios que podemos ver. Verse 3, there is no speech nor language where their voice is not heard. Salmo 19:3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. There is no place in the heavens or in the earth No hay lugar en los cielos o en la tierra that man can go al que el hombre pueda ir, that he cannot hear if he will listen en donde no pueda oír si es que tiene la capacidad para to the oír voice of God's creation speaking of the glory of God. la voz de Dios que está hablando desde la creación, I know que está that's- manifestando la gloria de I know Dios. that's hard to imagine in a place like Mexico City, Yo sé que eso es difícil imaginar en un lugar como la Ciudad de México, but it's true. pero es verdad, If you listen, you will see someplace the glory of God. porque si tú escuchas, tú vas a poder ver esta gloria de Dios que es Verse- reflejada. Verse 4, their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them has he set a tabernacle for the sun. Salmo 19:4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol. Well, first off, just think of the glory of the creations of man. Ahora, solamente piensen por un momento en la gloria de todas las creaciones del hombre All the buildings he's built, y de todos estos edificios que ha hecho whatever the works of men's hands have done, y cualquier tipo de obra que sean las obras de las manos de los hombres, automobiles, computers, things like that. por ejemplo como las computadoras, And then compare that to the glory of God. y luego comparen esas obras con las obras de Dios, The one who placed the sun el que fue el que puso el sol, within the tabernacle of the heavens. que lo puso como un tabernáculo de los cielos. Verse 5, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices as a strong man to run a race. Versículo 5, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. The sun is like a bridegroom Porque el sol es como este esposo in the morning coming out of his chamber, en la mañana que está saliendo de su habitación, rising in the east, que se levanta en el este, and that's like Jesus Christ, y eso es justamente como who Jesucristo, is even now preparing to come out of his chamber el cual se está preparando ahora para salir de esta habitación, de este tálamo, and rise upon this earth, y levantarse por encima de esta tierra, ready to meet his perfect bride que está listo para conocer a esta esposa perfecta when his people come into the fullness of his word. cuando su gente llega a la plenitud de su palabra. Verse 6, his going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. Salmo 19:6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. So think of the sun in its power O sea, piensen en el sol y en su poder, as it crosses the sky every day. y cómo es que cruza los cielos todos los días, Nothing can stop it, de que nada puede detenerlo, nothing can escape from the heat of it, y nada puede escapar de su calor, and it is the light that lightens every man, y es la luz que está iluminando a todo hombre. just like Jesus Christ, Y esta es de la misma forma como Jesucristo, the bridegroom of God's perfect church. que es el esposo de la iglesia de Dios. Verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. So man's ability to see the glory of God Entonces, la habilidad del hombre para poder contemplar la gloria de Dios and understand what he has done for man y para entender lo que Dios ha hecho por los hombres is tied together with the perfect law of the Lord. está atado junto con la ley perfecta de Dios. See, and it's only through doing and the commandments of God and knowing His Word Porque es a través de hacer y obedecer los mandamientos de Dios that we're able to understand how great God's glory is in His creation. en lo que es a través de eso en el que nosotros podemos ver la gloria de Dios en su creación. And also, Y también that Word of God que la palabra de Dios that we are seeking to do que nosotros buscamos hacer and seeking to have take over our life y que nosotros buscamos que take control of que our controle nuestras vidas, life, is the only thing that has power to convert the soul of man porque es la única cosa que tiene el poder para convertir las almas de los hombres and take him out of darkness and place him into the light of God. y que tiene capacidad de sacarlo de la oscuridad y ponerlo en la luz de Dios. Verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Well, with this being the testimony of God's commandments and His statutes, Bueno, al ser este el testimonio de Dios, de sus mandamientos y sus estatutos, says His statutes are right and they rejoice the heart. porque dice que sus mandamientos son rectos y alegran el And corazón, the commandment of the Lord is pure y dice que el precepto de Dios es puro and enlightens the y eyes. que da luz a los ojos. Why would a person not want to keep them? Entonces, ¿por qué una persona no quisiera guardarlos? Well, it's only because of the blinded eyes of the proud man of the earth. Bueno, el hombre no los quiere guardar porque están cegados por el orgullo del hombre en la tierra. To see these things and to know the blessings of God, man has to lay down his pride. Porque para que el hombre pueda ver todas estas cosas, el hombre tiene que apartar su orgullo. Verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. So all of these things of God, Entonces todas estas cosas de Dios, His commandments, His statutes, sus mandamientos, sus estatutos, His judgments, His law, His testimonies, sus juicios, sus leyes, sus testimonios and the fear of the Lord, y el temor de Dios, things that most men do not like to hear about, son cosas que la mayoría de los hombres no les gusta escuchar, are the things that give us life pero son las cosas que nos dan vida and place the fire of God's love in our life. y es lo que pone el fuego de Dios, del amor de Dios en la vida de una And there persona. is no feeling like having the fire of God's love in your life. Y no hay ningún sentimiento comparado como tener ese fuego del amor de Dios en tu vida. And that is why they are more to be desired than gold. Y ese es el motivo por el cual su palabra es más deseable que el oro. Verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Salmo 19:10. Desechables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la destila del panal. And it's just like Uziel was talking about on Sunday. Y es justamente como Uziel estaba hablando el domingo. If you get yourself in a place Si ustedes se ponen a sí mismos en un where lugar the only focus of your life donde el único enfoque de su vida is to draw closer to God by doing His commandments, es acercarse más a Dios a través de hacer sus mandamientos, then the Word of God will begin to be wonderful to you. entonces la palabra de Dios comenzará a ser algo maravillosa para ti. And the taste of it will be sweeter than honey, Y el sabor de ella será más dulce que la miel. and there will begin to burn a fire within your heart Y entonces comenzará a quemar un fuego dentro
dentro de ti that will consume you with the desire to know more and more about God. que te va a consumir a través de ese deseo de querer saber más y más acerca de Dios. Verse 11, moreover, by them is your servant warned, and in keeping of them there is great reward. Versículo 11, tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. So through keeping the commandments of God, Entonces, a través de guardar los mandamientos de Dios, we receive warning of the dangers ahead, nosotros recibimos advertencias de los peligros que están adelante, that we have to watch out for, de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. and also we receive the knowledge Y también recibimos el conocimiento that there are great and precious treasures, de que hay tesoros grandes y preciosos that as we do His word que hay si nosotros hacemos su palabra and keep His commandments, y guardamos sus He's mandamientos laying up for us, que está poniendo para nosotros both in this life y que pueden suceder en ambos casos, en esta vida and in glory. y en la gloria eterna. Many people think it's just in glory. Mucha gente piensa que solamente es en la gloria, en la vida There eterna. is much good to come for God's people yet in this life. Pero la gente debe saber que aún hay muchas cosas buenas por venir en esta vida. It says back in 1 Corinthians 15, Es como ahí en Primera de Corintios 15, it says, Eye has not seen, que ojos no han visto, ear has not heard, que oídos no han oído, neither has it entered into the heart of man, y que tampoco ha entrado en el corazón de un hombre. all that God has prepared for them that love Him. De todas las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. So keep moving forward in the Lord. Entonces síganse moviendo hacia adelante en el And we Señor, can all be part of God's great blessings that are coming. para que entonces todos podamos ser partícipes de estas grandes bendiciones que Dios ha puesto. Verse 12, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. So we all have to be willing Entonces todos tenemos de estar dispuestos to let the Lord deal with our lives. a que Dios trabaje en nuestras vidas. And if we receive His Word, Y si nosotros recibimos su palabra, God will speak to our hearts entonces Dios va a comenzar a hablar a nuestros corazones and reveal to us things that we did not know. y nos revelará cosas que nosotros no sabemos. See, maybe there's things that you don't understand that bother you. Entonces, y tal vez haya cosas en tu vida que no entiendes y que te estén molestando, Keep pressing forward in God. pero sigue prosiguiendo en Dios. And in time, one way or the other, the Lord will reveal it Y en su tiempo, de una forma u otra, Dios nos va a revelar a ti, so that you can get delivered. para que entonces tú puedas ser liberada de esa molestia. Because God's desire is to deliver us from all evil. Porque el deseo de Dios es liberarnos de toda la maldad. All of us, all of God's people. Y eso es, es para todo el pueblo de Dios. In our lives, there are things that have to change. Y en nuestras vidas hay cosas que deben de cambiar, Things we don't know about. cosas que aún no sabemos. We're doing the best that we can, Y nosotros hacemos lo mejor que podemos, serving the Lord with all of our heart, sirviendo a Dios con todo nuestro and corazón. yet there are still things we don't see. Y aún así hay cosas que aún no vemos. But if we continue to press on in God, Pero si seguimos persiguiendo en Dios, God will continue to reveal things to us entonces Dios también continuará revelándonos cosas until we are all totally free from every trick and lie of Satan. hasta que todos podamos estar libres de toda trampa o de toda treta de Satanás. And if you come to these meetings with a heart that is ready Y si tú vienes a estas reuniones con un corazón que esté listo to be instructed and to receive correction, para ser instruido y recibir corrección, then you will receive instruction and you will receive correction. entonces tú vas a recibir esta corrección y esta instrucción. And even if it's not something that's pleasant to hear, Y aun si esto es algo que no es placentero escuchar, if you receive that correction, you will grow into more peace and more joy. There will be more peace and joy come into your life. y si tú recibes esta corrección, entonces tú podrás ir teniendo más paz en tu vida. But if you get stubborn against the word, Pero si tú comienzas a ser necio y obstinado en contra de la palabra, and you say, well, I already know that, y tú dices, bueno, yo ya sé eso, well, then you're walking in pride again.
Y entonces tú estás caminando en orgullo de nuevo. And you'll miss out on the blessings that God has for you. Y entonces vas a comenzar a perderte todas las bendiciones que Dios ya tiene para ti. The word has to be preached over and over and over again Porque la palabra de Dios tiene que ser predicada una y otra vez. until people pick up what is being said. Hasta que la gente pueda lograr aprender lo que está siendo And dicho. finally, God's people begin to pick up on things, Y finalmente, entonces el pueblo de Dios va a comenzar a aprender las cosas que son dichas. and they understand. Y ellos van a entender. And then the word begins to function in their lives more strongly. Y entonces la palabra de Dios va a comenzar a funcionar en sus vidas de una manera más fuerte. Verse 13, keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Many people presume that whatever they think is okay is okay. Mucha gente asuma que cualquier cosa que ellos piensen está bien. See, many people justify themselves. Muchas personas fight. They justify Mucha themselves. gente se justifica a sí misma. But that is a walk of pride, Pero esa es una forma de andar en orgullo. and mixed in with that type of thinking Y cuando se combina con ese tipo de pensamiento, are presumptuous sins. son pecados de presunción. See, sins that people do, they just take it for granted that it's okay. Porque hay gente que hace, que peca y piensa que sencillamente está bien, Without checking with the Lord. sin siquiera consultar con Dios. And what is the great transgression against God that people commit? ¿Y cuál es la transgresión más grande que la gente comete contra Dios? It is walking in pride. Es el caminar en orgullo. That is the sin that started the evil ball rolling in God's creation. Ese es el pecado que comenzó a esta bola de maldad que girara alrededor de toda la creación de And it Dios. is the sin that has always caused trouble in the midst of God's people. Y es el pecado que siempre ha generado problema en medio del pueblo de Many Dios. people don't like it when they see someone get blessed. Porque hay mucha gente que incluso no le gusta cuando ven a otras personas ser bendecidas. And it appears like they didn't get that blessing. Y ellos piensan, ¿por qué no tienen esa bendición? Well, that's pride and evil. Y ven, eso es orgullo y The maldad. word says when one of us is blessed, Porque la palabra de Dios dice que cuando uno de nosotros es bendecido, we all are blessed. todos nosotros también somos And when one of bendecidos. us suffers, Y cuando alguno de nosotros sufre, we all enter into that suffering. nosotros también sufrimos con See, él. we are one body in Jesus Porque Christ. somos un cuerpo en Cristo. Psalm 19:14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. See, and that is the end of us walking humbly before the Lord, Y ese es el fin para aquellos que caminamos humildemente delante de Dios, learning to lean on the truth of God's word aprendiendo a guiarnos en la verdad de la palabra de Dios, as we keep his commandments. a medida de que guardamos también sus mandamientos. So that's probably about enough for tonight. Entonces, probablemente eso sea suficiente por esta noche. Amen. Amén.